les quiero compartir también lo que yo intento hacer. Son dos pequeños poemas, no acostumbro ni sigo leyendo poemas durante el taller, pero hablando con Manuel llegamos a que podría ser grato de estos dos poemas. Uno se titula Una carta rumbo a Gales y el otro se titula Poética, que es una breve poética, ¿no? Que es esa cosa tan importante de los poetas de desarrollar una teoría lírica, filosófica y muy sedimentada en el lenguaje acerca de lo que cree que es la poesía o lo que pretende que sea su poesía. Y este poema les voy a contar un poquito el antecedente, se llama Una carta rumbo a Gales. Una vez una señora galesa estaba haciendo una antología de poemas latinoamericanos y nos pedía a los incluidos que escribiéramos, digamos, como una pequeña autobiografía o que le mandaran unos datos biográficos. Y yo, ¿no? Le pregunté si le incomodaba que intentara escribir un poema que hiciera eso. Y es este poema, que se llama Una carta rumbo a Gales, que dice así. Me pregunta usted, dulce señora, ¿qué veo en estos días a este lado del mar? Me habitan las calles de este país para usted desconocido. Estas calles donde pasear es hacer un largo viaje por la llaga, donde ir a limpia luz es llenarse los ojos de vendas y murmullos. Me pregunta, ¿qué siento en estos días a este lado del mar? Un alfileteo en el cuerpo, la luz de un frenocomio que llega serena a entibiar las más profundas heridas nacidas de días incoloros. Y un viejo drogo que ha lamido esas heridas. Porque sabe usted, dulce señora, es este país una confusión de calles y de heridas. Entero usted, aquí hay palmeras cantoras, pero también hay hombres torturados. Aquí hay cielos absolutamente desnudos y mujeres encorvadas al pedal de la Singer que hubieran podido llegar en su loco pedaleo hasta Java y Burdeos, hasta el Nepal y su pueblito de Gales, donde supongo que bebía sombra su querido Dylan Thomas. Las mujeres de este país son capaces de coserle un botón al viento, de vestirlo de organista. Aquí crecen la rabia y las orquídeas por parejo. ¿No sospecha usted lo que es un país como un viejo animal conservado en los más variados alcoholes? ¿No sospecha usted lo que es vivir entre lunas de ayer, muertos y despojos? Ese es uno. Y el otro, que lo tiene aquí Manuel en la pantalla, se llama Poética, que a mí me parece que realmente casi no hay un poeta que no haya escrito una poética, es decir, un intento desde el poema, aunque también puede ser desde el ensayo, acerca de lo que cree que es la poesía o cómo asume su poesía. Entonces ese poema se titula Poética. Tras escribir en el papel la palabra coyote, hay que vigilar que ese vocablo carnicero no se apodere de la página, que no logre esconderse detrás de la palabra jacaranda, a esperar a que pase la palabra liebre y destrozarla. Para evitarlo, para dar voces de alerta al momento en que el coyote prepara con sigilo su emboscada, algunos viejos maestros que conocen los conjuros del lenguaje aconsejan trazar la palabra cerilla, rastrillarla en la palabra piedra y prender la palabra hoguera para alejarlo. No hay coyote ni chacal, no hay hiena ni jaguar, no hay puma ni lobo que no huyan cuando el fuego conversa con el aire. Bueno, esos son los dos poemas. Ahora, esos eran los dos poemas, digamos, como inaugurales que les quisiera compartir, porque me parece que si ustedes se exponen y exponen sus poemas a la visión, a todos los sentidos de los otros compañeros del taller, pues yo no podía quedarme atrás y conservarlos en un hermético secreto. Bueno, muy bien. Esa es nuestra primera parte, la introducción con tema. Y qué mejor que siendo la primera sesión, ya
Él me advirtió que no lo vamos a repetir, pero por tratarse de la primera sesión, que sea un par de poemas de él. Y me permito, Juan Manuel, adelantar la tarea, que creo que estarás de acuerdo, y es que cada participante, si no lo ha hecho antes o si quiere reincidir, escriba su poética, a manera de verso, nos cuente o le cuente a sus posibles lectores qué piensa de la poesía, ¿Cuál es su visión? cuál es su visión de la poesía, cómo la entiende y cómo convive con ella. Ya tenemos la tarea. No esperamos a que fuera el final de la clase y ya pusimos la tarea. Al final se los voy a recordar, pero pueden irlo anotando para que tengamos muchas poéticas aquí, muchas nuevas poéticas aquí en la próxima sesión. Es un ejercicio muy interesante porque muchas veces uno, digamos, ese dictum, ese dictado interior no lo tiene claro y al escribirlo y verbalizarlo, como que encuentra si no una ruta unívoca y que no tenga contradicciones, sí un punto de partida para intentar eso que uno quisiera que fuera la poesía. Bien, Rosaura nos quiere decir algo. Demos la palabra. Por favor. Sí, gracias. Es respecto a la poética. Adelante. Autor ¿Cómo? puede, de acuerdo, un autor, un poeta, puede en determinado momento, de acuerdo a su estado de ánimo, considero yo, o a algo que le haya aterrado o de algo que se haya enamorado, también diversas poéticas. ¿Me equivoco? No, al contrario. Yo creo que de ahí se desarrolla una posibilidad de encontrarse con algo que no se había pensado mucho racionalmente, porque encuentra de pronto que uno entra en dudas, en conflictos, en contradicciones inclusive. Pues, por ejemplo, cuando uno, voy a poner un caso pues universal muy grande, yo creo que Pessoa, que tuvo tantas vertientes poéticas en sí mismo, que digamos que rompió con muchos compartimentos estancos de que esta es mi poética y esta es otra, y que tiene poesía de matices tan diferentes, no se casa con una sola idea, pero sí, por ejemplo, hay cosas que son recurrentes en un poeta, ¿no? Hay unos poetas que no es porque sea un tema poético o no el de la nocturnidad, tienen una vecindad extraordinaria con ese momento en que se desdibujan las formas y llega la noche. Hay otros que tienen que la poesía es sobre todo, no lo ven así, Magarné entre ellos, que es una eufonía en donde no es la sonoridad de las palabras externas, sino el ritmo que van creando. Hay unos poetas, digamos, que tienen un vínculo con la imago, el reino de la imago, que tanto trabajaron los surrealistas, ¿no? La poesía de la imagen como un objeto plástico. Y eso son cosas muchas veces que no son impuestas por el poeta, sino que se les impone a sí mismos por las tendencias y las búsquedas que encuentra poco a poco sin que se haya creado un manifiesto. Es que eso es lo grave, por ejemplo, de los manifiestos en general, y hasta en el surrealismo, en el Dada, en todos los manifiestos, y es que hay un artilugio, que es escribir un manifiesto para que después la obra coincida con lo manifestado, ¿no? Es esa idea muy campesina de ensillar antes de tener el caballo. Esa idea de que se puede crear un manifiesto para después estar de acuerdo con él, me parece que es un poco violatoria y que precisamente por eso son tan fugaces muchas veces los movimientos que adoptan una poética única. Yo creo que eso se va encontrando. Vuelvo a citar a Pessoa porque me parece que es un poeta poliédrico y un poeta que logra tener tantas voces en una misma voz y en una misma lengua, el portugués, que desarrolla varios poetas. Son varios poetas en uno. Y muchos lo han hecho, pero no con la conciencia que tuvo precisamente Fernando Pessoa. Así que yo creo que la petición es un poquito el inaugurar lo que uno cree, así cambie después de camino, porque es una búsqueda.
Y eso se encuentra de una manera que hay que experimentarla, que no basta con teorizarla, ni basta con manifestarla, ni con cumplir con intento de que ese manifiesto previo coincida con lo manifestado a través de la lírica, a través ya de la creación poética. Bien, para ir cerrando esta parte tenemos dos intervenciones, ojalá breves, y ya vamos a la otra parte de la sesión. Por favor, Juan Raúl. Está sin volumen. Prende el micrófono, por favor. Tienes que prender el micrófono. Gracias, Manuel. Ahora que Juan Manuel mencionó a Pessoa, recordé un verso suyo que creo que resume buena parte de su poética y es del libro del Guardador de Rebaños, escrito por uno de sus heterónimos, por Alberto Cadeiro, y es: el ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Muy bien. Que es algo que con lo que yo pues me siento, me reconozco un poco en ese verso. Sí, yo creo que eso nos identifica a muchos, ¿no? Porque es la soledad de la creación, ¿no? Que no hay que dramatizarla como hacían algunos, pues, que en mi soledad es que yo tengo las afugias del pensamiento y de la búsqueda filosófica y ontológica de mi poesía, en fin. Pero eso lo sintetiza muy bien Pessoa en ese significado del estar solo, que no es una cosa dramática. El estar consigo mismo es una forma de dialogar. Uno tiene que traducirse, traductore, traditore, ¿no? Poeta traidor, el que traiciona para crear otras voces, pero fundamentalmente el que está acompañado por la suya propia, ¿no? Así que me parece que, Juan Raúl, que es muy significativo el ejemplo que pones y es muy adecuado para la idea que tuvimos al mencionar a Pessoa. Muy pertinente, gracias. Carlos Julio, por favor. Gracias, maestro. Bueno, el primer poema que leyó es el poema con el que yo lo conocí a usted, y veo que es un poema lleno de vocaciones. Mucho después me pareció que había una vocación también muy directa ahí de Ain César, creo, eh, cuando habla de las máquinas Singer, y bueno, me evoca una época del país pues muy dolorosa, como fue la segunda mitad de los años 80. Y usted tiene una poética que puede decirse una poética, pero la tiene distribuida en diferentes textos, ¿no? En este mismo libro que yo mostré ahorita suyo, Los ladrones nocturnos, el poema liminar precisamente se llama Poética. Y esto me toca mucho. Todas las noches escribo en los mapas tu fuga y pregunto al viajero misterioso que me roza con su ala como una tragedia si te ha visto partir hacia el adentro. Eso es bellísimo. Sus figuras me parecen muy precisas, muy transparentes, muy trabajadas y me llegan profundo. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos Julio. Bueno, gracias por esos aportes oportunos los dos, perfecto. Vamos entonces a entrar a la parte más gruesa, digamos así, más fuertemente académica del taller, si cabe ese término aquí, leyendo el ensayo introductorio al tema de la poesía colombiana, donde Juan Manuel Roca nos va a contar de un fantasma que se le apareció y con el cual dialogó y lo llevó a recorrer varias páginas de nuestra poética. Pues lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo puedan seguir y ya lo compartiremos. A ver, ahora no lo encuentro. Aquí está. Es Galería de Espejos.
Les pregunto si ya lo ven allí en su pantalla. Bien, para Ya estar se ve seguro. perfecto. Sí, ya lo estamos viendo, Manuel. Bien. Bueno, esa es la parte iniciática del libro Galería de Espejos, que es sobre poesía colombiana, que me parece que en esos ensayos, me parece no, intento que en esos ensayos no haya, digamos, una decisión total entre el pensar poético y el pensar de orden, digamos, ensayístico, sino que hay una mezcla. Entrevista con el fantasma lector. Si alguna vivienda del barrio de la Candelaria está llena de murmullos y de música de alas, aunque se imponga en estos tiempos parodiar el célebre nocturno de Silva para decir una noche toda llena de chanchullos y de música de balas, es la casa señalada con el número 13 de la calle 14 con carrera tercera. Allí ronda un fantasma. Hay quienes estando en la biblioteca y queriendo pasar la página de un libro, sienten que alguna fuerza a sus espaldas lo hace por él y abre el volumen en un capítulo que ya ha leído. Algunos sabemos que es la naturaleza arisca del fantasma lector, que quiere volver sobre algunos asuntos pasados, ya leídos, y no hay nada que hacer, nada. Después de mucho tiempo, he logrado ser su medium, entrevistarlo cuando la biblioteca se queda solitaria y oírle hablar de varias generaciones de poetas colombianos, que ha conocido en persona o a través de sus libros y biografías. ¿Cómo lo convencí de que se dejara entrevistar? Acudí a un hecho fraudulento, lo confieso, aprendido a lo mejor en el periodismo de Barba Jacob. Le dije que quería oír sus historias para la revista La Ouija Ilustrada y a regañadientes aceptó. Pero él supe que la casa de José Asunción Ata de la Colonia, que fue levantada en la segunda década del 18 y que desde entonces él vive allí. Alguna vez me dice, fue un almacén de zapatos que se presumían de gran calidad, cosa que no creo cuando oigo que al fantasma le suena el calzado como si tuviera dos grillos en los pies. Fue inquilinato. Allí murió incinerado el poeta antioqueño Alberto Gil, que en su ebriedad se durmió fumando. Vivió allí nuestro notable Aurelio Arturo, en una época en que esta no era una morada al sur, sino una humilde pensión al centro de la provinciana ciudad. El fantasma me cuenta que vivió en el piano, sobrevolando el teclado las manos de Elvira, hermana del poeta, como si fueran dos gaviotas. Un año después de alojar a la familia Silva, la casa vio morir al padre de José Asunción, don Ricardo Silva, y un lustro después a Elvira, con solo 20 años de edad. Dice el fantasmón que el poeta por excelencia del mar, el samario Gregorio Castañeda de Aragón, también vivió entre sus muros. Dice que allí se veló en tiempos más recientes y por petición de María Mercedes Carranza al poeta Luis Vidales. Un puñado de amigos, de camaradas comunistas. A mi interlocutor le gusta mucho eso del manifiesto comunista que dice que un fantasma recorre el mundo. Y varios poetas desafinados entonaron la Internacional tan mal cantada, me dice, que parecían confundir la tonada revolucionaria con la que se canta en los cumpleaños. Agrega que cuando el restaurador mexicano Rodolfo Ballín raspó las capas de pintura de la casa en 1986, tras 90 años de muerto el poeta, nadie descubrió su presencia. Como mientras martillaban, no lo dejaban leer ni recorrer la casa a su antojo sin tropezarse con palustres, brochas y tarros de pintura, se iba a la casa del fantasma de la casaca verde en la calle 10, una casa que dice fue propiedad de los hermanos Cuervo, gramáticos y cerveceros que murieron en París. El aparecido me describió a su amigo de la casa, a su amigo de la casa de los Cuervo, tal como lo hace Elisa Mújica. Casaca verde, sobre pantalón corto, ajustado, medias de seda, con hebillas y peluca empolvada, lo que significa que era un aristócrata. Le pedí que no me hablara de los poetas de la colonia, porque la que más me interesaba, la madre Josefa, había vivido en Tunja, y que se ahorrara, por favor. Hay que recordar que hay que tener muy buenas maneras con un fantasma de alcurnia. Las historias de la llamada generación del centenario, que mi proyecto era hacer unos retratos de grupo a partir de los nuevos, de los años 20 para acá.
pero que antes me quería recomendar a un poeta vecino de la Candelaria, Rafael Pombo, y que no dejara de leer su descreída Hora de Tinieblas o su Noche de Diciembre. Por supuesto que le hice caso. Tuvimos el fantasmón y yo civilizadas discusiones. Le objeté algunas de sus apreciaciones, pero acepté de buena gana otras. Por ejemplo, me convenció de que el poeta Eduardo Castillo, hacia 1930, y bajo la influencia del simbolismo francés y el influjo de la heroína, produjo espléndidos versos como este. El dolor es el alma de las cosas, y más si son efímeras y bellas. Pues bien, con la ayuda del fantasma lector, pude realizar estos bocetos, estos retratos de grupo. Retrato de grupo de los nuevos. Esta generación de poetas estuvo marcada por los ecos de la Revolución Rusa, la llegada del cine, del ferrocarril, de los primeros asentamientos proletarios. Colombia pasa de una condición de país rural a país urbano, estallan algunas huelgas petroleras. La pantalla proyecta la risueña protesta de Chaplin. También, por supuesto, está marcada por un país aldeano en la política y en el arte al que querían renovar. Su nombre surgió en 1925 de la revista Los Nuevos, editada en Bogotá, dirigida por Felipe Lleras Camargo, hermano del que fuera secretario de redacción y después presidente de la República, Alberto Lleras. La revista intentaba, según sus principios, cambiar el conservadurismo que imperaba. La impulsaban Jorge Zalamea, Luis Vidales, Rafael Maya, Eliseo Arango y otros cuantos muchachos impacientes. Más que un manifiesto, el editorial de la revista señalaba algunas generalidades de su programa, en franca oposición con la anterior generación del centenario. Querían ser voceros de un nuevo periodismo y afirmaban: los apetitos bastardos han desterrado el espíritu. Hay que proclamar de nuevo la tabla de los valores intelectuales y morales. La revista solo tuvo 5 ediciones. En poesía no fueron en verdad muy nuevos. Inclusive lo más nuevo se produjo con las crónicas de Luis Tejada, un cronista poeta. Su libro de crónicas de 1924 es un desborde de imaginación sin precedentes en Colombia, atendiendo siempre a las observaciones cotidianas, pero ennobleciéndolas con un lenguaje moderno, de hondura filosófica y poética. Muchas de sus crónicas podrían estar ya no solo en una antología del género periodístico, sino en cualquier antología de poemas. Cuando afirmaba en Lo poético y lo prosaico, 1924, que los poetas están adquiriendo un concepto más general y más uniforme del universo, y que no han dejado sin duda de ser sensibles al valor poético de la rosa, pero empiezan a ser sensibles al poético de la zanahoria, pocos. Por supuesto que es más fácil en un mal poema llevarle a la amada un ramo de rosas y que esto suene poético, que llevarle un ramo de zanahorias y que lo parezca. Aunque ya Silva y Luis Carlos López, lo intentaban con desparpajo. Era su premisa, ni más ni menos, la que luego han escrito los llamados antipoetas, como Juan Gustavo Cobo, Darío Jaramillo o María Mercedes Carranza, en parte de sus obras de los años 70, y que se convirtió, bajo la influencia del chileno Nicanor Parra, en una manera de atender a lo prosaico y de saber que no hay temas poéticos o antipoéticos, palabras poéticas o que no lo son. Pocos entendieron en su tiempo de qué hablaba Tejada. Esta afirmación de Tejada le disgustó al fantasma, que de alguna manera ama el clasicismo. Siguieron rondando temas y estilos del pasado en la poesía de sus compañeros Rafael Maya, José Umaña Bernal, que tiene, a pesar de lo que estoy señalando, un poema muy breve que yo creo que es uno de los grandes poemas de la poesía colombiana, que es sobre el tigre. Sencillamente dice: el tigre lleva en su piel los barrotes de su jaula. Caramba, qué fortuna para poetas de léxicos tan amplios llegar a una sindéresis, a un ascetismo del lenguaje para decirnos que el tigre lleva en la piel los barrotes de su jaula. Formidable. Alberto Ángel Montoya, Germán Pardo García o Juan Lozano, este último autor del que quizás sea el mejor soneto colombiano, La Catedral de Colonia, que en uno de sus versos llama a ese imponente, mole catedralicia, una parálisis del viento. Había entre estos poetas
todo tipo de creencias religiosas, estéticas o políticas. El neoclásico maya era más católico que un hisopo. Salamé y Pardo García ya resultaban altisonantes y verbosos. Umaña se solazaba demasiado en las ornamentaciones, aunque haya dicho algo muy bello sobre el tigre, quizá de manera más precisa que Borges. El tigre lleva en la piel los barrotes de su jaula. No menciono acá a Grecia Vidales, pues ya los incluiré en un capítulo aparte. Si bien los nuevos lograron airear el panorama de nuestra poesía pasada, volvieron en su mayoría a una estética tradicional. Más aún, al mirar lo que ocurría en el contexto latinoamericano y en el resto del planeta. Basta recordar que en ese momento se están gestando en el mundo movimientos como el surrealismo o el expresionismo, para no hacer más largo el listado de ismos. Como el tigre de Josumaña Bernal, siguieron llevando en la piel los barrotes de tradición, que ya se agotaba en su muda, en su solemnidad y vacío. Retrato de grupo de Piedra y Cielo. Tal como lo afirma Fernando Charri Lara, la generación de Piedra y Cielo, nombre tomado de un libro del español Juan Ramón Jiménez, es la tercera generación que surge en Colombia en el curso del siglo XX y aparece tras el eslabón de los centenaristas y de los nuevos. Posteriores a los nuevos, sí, pero quizá un punto más anacrónicos que estos. Los piedracelistas volvieron sus caras a la poesía española, tal como lo hizo la generación precedente con relación a la poesía francesa. Son poetas volcados con ardor a los sentimientos. Salvo mi corazón, todo está bien, diría Carranza, el líder del grupo, y abrevar en poetas hispanoamericanos de esos mismos rasgos sentimentales. Hubo en los piedracelistas una suerte de complaciente coloniaje, trocaron sus palabras por espejos. De Darío Samper, que pretendió la exaltación de la tierra, quizá en un rasgo diferente al de sus compañeros, debo decir que si bien es cierto que a veces se queda en lo costumbrista, por momentos logra buenos poemas en el reflejo de las guerras civiles, como Jinetes Van, que no obstante cierta presencia avasallante de Federico García Lorca, logra unas atmósferas menos engoladas y artificiosas que las de sus coetáneos. A Samper le debemos quizá el primer poema escrito en Colombia sobre el jazz en los años 30, asunto que en sí mismo no tendría una gran importancia, de no ser porque es una búsqueda distinta a la de sus congéneres y porque resulta un buen intento por dotar de acentos contemporáneos a la poesía colombiana. Leídos ahora, Gerardo Valencia, Camacho Ramírez, Jorge Rojas o Carlos Martín, resulta casi inexplicable que se viera a los piedracelistas como a unos poetas que renovaron la poesía colombiana. Esto solo habla de una vocación nacional muy conservadora, de no ser por un poeta que a veces se categoriza dentro de ese grupo, pero que es totalmente diferente, Aurelio Arturo, estaríamos aún dominados, por ese anacronismo. La verdad, con el puñado de poetas que se desligan de esa tradición, de Silva a nuestros días, siento que es más pobre la forma como se lee su poesía que la poesía misma. Pero a pesar de los reparos críticos que hago, siento que la poesía colombiana tiene notables momentos. Leyendo solo a los poetas de Piedra y Cielo, con excepción del último Carranza testamentario, despojado y lejano de esas muchachas de arroyuelos azules en la cabeza, de toda esa sacarina y engolamiento anterior a su última etapa, de esa hibernación de un tiempo detenido, nos quedaría un pobre legado. Me ha tocado vencer el rechazo que me provoca la obra anterior a su libro de 1975, Epístola Mortal y otras soledades, vencer su vocación de incensario, su franquismo antirrepublicano durante la Guerra Civil Española, caramba, estoy leyendo mal, antirrepublicano durante la Guerra Civil Española, su capa de músico de tuna, en fin, su anacronismo, para reconocer que en su libro de despedida nos deja un puñado de bellos e inquietantes poemas. A todas estas, el fantasma ilustrado se asoma por encima del hombro a mirar lo que escribo y esboza una sonrisa de Gioconda que me llena de dudas. Retrato de grupo de mito.
En 1953, las pugnas entre liberales y conservadores suben de temperatura. Algunos dirigentes de ambas facciones apoyan un golpe militar contra el presidente conservador Laureano Gómez, de ingrata memoria, y sube a lo que muchos colombianos llaman con solemnidad el solio de Bolívar. Tras ese golpe celebrado con bombos y platillos, el general Gustavo Rojas Pinilla se fue mostrando poco a poco como un dictador, y los mismos que lo elevaron empezaron a fraguar su caída. 2 años después, en 1955, aparece la revista bimestral Mito, una publicación decididamente abierta al mundo, lejos del aire conventual de la época y dispuesta a la reflexión sobre el país y sobre todas las artes, que duraría 6 años y que produjo un interés continental. Antes de la aparición de los poetas de Mito, con Jorge Gaitán Durán a la cabeza, hubo un grupo con el nombre satírico de los Cuadernícolas, llamados así porque publicaron sus primeros poemas en pequeños cuadernos, tras un escenario poético que habían dominado los piedracelistas. Los más destacados de ellos, ahora que se puede hacer un balance, eran sin duda Fernando Charri Lara y Álvaro Mutis. Aunque algunos poetas de ese tiempo no estuvieron vinculados de manera estrecha a la revista Mito, sí fueron luego asimilados, como lo recuerda el libro del nadaísta Armando Romero, Las palabras están en situación, que no está de más recordar, toma su título de la primera página del primer número de Mito. Las palabras están en situación. Sería vano exigirles una posición unívoca, ideal. Nos interesa apenas que sean honestas. Ya era una estética que definitivamente le daba un adiós a la grandilocuencia y al engolamiento de generaciones pasadas. La verdad, cumplieron con lo señalado, con la idea de restituirle a las palabras su sentido moral, ético, pero además le dieron un 90 grados a la manera de hacerlo, al buscar el de las cosas, al intentar una poesía cuidadosa de los excesos verbales que, me temo, persisten por momentos en poetas como Cotelamus, que se decanta en su libro Los sueños de 1956, calificado de hermético por críticos como Eduardo Camacho Guisado, y un singular y bello libro que no es de poemas, pero que está habitado por la poesía, Diario del Alto San Juan y del Atrato, un bello libro. Según el acerto del crítico Guillermo Alberto Arévalo, la poesía de Cote está llena de desigualdades enormes, pero también propicia altos momentos líricos, como ocurre en muchos parajes de su extenso poema Estoraques, escrito entre 1961 y 1963, quizá el poema de largo aliento más citado en Colombia, dedicado a su entrañable amigo Gaitán Durán, en donde hay estancias tan bellas como esta. Empecé por abrir la soledad como quien destapa una botella y no encontré ningún camino. Di pasos atrás para buscar palabras y cantar y no vi nada. Volví por la ciudad y solo el viento, el que viene y el que va como perdido, como buscando Dios, como arañando los altos, los duros, los broncos, Estoraques. Además de Gaitán y de Eduardo Cotelamus, se debe incluir en esa nómina a Héctor Rojas Erazo, Fernando Arbeláez o Rogelio Chavarría, igual que a los ya citados Charri y Mutis. No se puede olvidar en la narrativa a Gabriel García Márquez. En una de las ediciones de la revista apareció El coronel no tiene quien le escriba, a mi entender la obra más deslumbrante del escritor colombiano. Casi siempre por olvido se ignoran los nombres de Carlos Obregón y Óscar Hernández, el primero por su exilio temprano y el segundo por su propio ocultamiento, sumado a que los grandes antólogos como Fernando Arbeláez o Andrés Holguín lo ignoran sin explicaciones, aparte, claro, de la independencia natural del poeta y de su distancia de los centros de poder. Hernández quedará por fuera de Mito, pero como un poeta que hace de puente con las generaciones posteriores, como ocurre con Aurelio Arturo en relación a Piedra y Cielo. Coincide la aparición de Mito con un momento crucial en lo político que estimula una respuesta sin precedentes en la literatura y las artes en Colombia, como si se tratara de una resistencia muy consciente, estimulada sobre todo por la gran capacidad intelectual de Jorge Gaitán Durán. A Mito le debemos uno de los momentos más brillantes para la cultura en el país.
críticos, ensayistas, poetas, traductores, narradores de notable agudeza ocuparon en esa aventura humanista. Un grado de fraternidad intelectual y generosidad generacional como pocas veces hemos visto. De esto dan cuenta estas palabras de Gaitán Durán. Quienes más han influido en mí han sido mis compañeros de generación, pero se me ocurre que a mi vez yo también he ejercido influencia sobre ellos. La figura de Gaitán es la de alguien de gran honestidad y de una amplia cultura política que desde el ensayo y la poesía, en un momento en que la violencia era el pan negro de cada día, abre las ventanas del país a unos espacios más contemporáneos. Ahora, de manera grupal, hay un aspecto que es bien señalado por Armando Romero en Las palabras están en situación, que vale la pena recordar en relación con los cuadernículas y con Mito, y es la rebelión devastadora de las vanguardias. Los poetas de los 40 y 50, agrega Romero, saltaron al posvanguardismo sin pasar por el proceso aniquilador de las vanguardias, y la falta de esta ruptura hace que su despegue no sea total, que algunos lazos queden atados a la tradición poética colombiana de tendencia formalista y conservadora. Lo dice un poeta de la segunda promoción del nadaísmo, precisamente el movimiento que es acogido por la revista Mito en su último número. Ese ponerse al día con las vanguardias ya no importa si a destiempo o no, correrá por cuenta de la generación nadaísta que empezó a publicar en los años 60. Retrato de grupo del nadaísmo. Digamos que es el primer semestre de 1957. Acaba de caer el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla y en su reemplazo se elige una junta, también militar, popularmente conocida como los quíntuples. Había un clima político tenso, un ambiente mortecino y la aventura interrumpida de Mito ya empezaba a hacer historia. Yo tengo 10 años de edad y casi ni me entero de que tenemos 5 presidentes y mucho menos de que está por nacer, ni evidente que fuera, un movimiento poético de carácter subversor que invitaría a los muchachos a la revuelta estética, política y sobre todo social. La cosa es más o menos así. Un inquieto muchacho provinciano de Andes en el departamento de Antioquia, llamado Gonzalo Arango, que había participado en la tercera fuerza de Rojas Pinilla, abandona la ciudad de Medellín tras la caída del general y viaja a Cali, donde empieza, a su paso fugaz por la política, a fraguar un necesario movimiento de jóvenes poetas y escritores que despertara por fin la somnolencia cultural colombiana. Vuelve a Medellín en 1958 y en una tipografía barrial hace imprimir el que llamaría y daría nombre a su movimiento, Primer Manifiesto Nadaísta. La ciudad, por entonces camandulera, siente el primer dardo nadaísta y algunos jóvenes, cansados del estado de hibernación de su cultura, cansados del aire provinciano y fenicio, empiezan a adherir al revulsivo movimiento. Repito, la ciudad tenía como distintivo el comercio. Si uno subía a alguna de sus hermosas montañas, más que sirenas de ambulancias, más que ladridos de perros y mucho más que el estruendo automotor, oía el tintineo de las cajas registradoras. Ese primer manifiesto, sin duda provocador y bien escrito, se iba contra la literatura de fonda antioqueña, contra esa literatura de la teja y la lágrima que vivía en el rezago costumbrista. El escándalo empezó a dar algunos frutos necesarios, el fruto de la duda entre ellos. A estas alturas de la historia, creo que a un poeta se le juzga por su poesía y que ni siquiera sus veleidades ideológicas cuentan en ese juicio. Así que si no tengo en alta consideración a Arango, no es porque tras de su paso por las toldas de seguidores de Rojas calificara ese periodo como una vergüenza, tal como lo recuerda Juan Gustavo Cobo Borda en su libro Poesía Colombiana. Tampoco es porque años después, ante el enojo de sus propios compañeros, declararan un buque insignia de la Armada colombiana a Carlos Lleras, el mismo que expulsó de Colombia a la incansable crítica de arte argentina Marta Traba, como a un poeta de la acción. Estos resultan episodios erráticos, pero no tienen que ver con su obra. No se podría juzgar la poesía de Pablo Neruda, de Aragón o de Vidales solo por su estalinismo, ni la de Borges por esa suerte de anarquismo de derechas que practicó, o por sus complacencias con un tiranosaurio chileno
ni a Pound o Knut Hamsun por sus adhesiones a las miserias del fascismo. El poeta por su poesía. Lo que no excluye que en sus biografías se señalen estos equívocos rasgos de autoritarismo. Aclaro el asunto, no veo en Arango una obra poética ni medianamente considerable. Es francamente más un activista de la poesía que un poeta. Su afirmación en una charla con el periodista Jorge Child a propósito de Jorge Gaitán Durán le viene bien a sí mismo. Afirmaba que Gaitán era mejor prosista que poeta, y vaya si muchos pensamos lo mismo del nadaísta antioqueño. En los manifiestos, en muchas de sus crónicas y panfletos, veía su ingenio, su humor, una insatisfacción bebida en las fuentes de Fernando González, el original escritor antioqueño, un rebelde sin pausa que recibió con gran entusiasmo el nadaísmo en sus inicios. Me quedo con el Arango panfletario. Jalonados por Arango, los nadaístas escribieron entre 1958 y 1978, en un estado febril de entusiasmo, cerca de 15 manifiestos. Arango lo vi 2 veces, una en Medellín en una especie de club que había en el aeropuerto Olaya Herrera, en una comida que le hicieron el Liceo Eligio Arboleda, poeta y ciclista, y Mario Castaño, que se firmaba Mario el Malo, y que era más bueno que el pan, tanto que ahora es misionero. Cuando escribí eso vivía Mario, ya murió. Este par de amigos suyos le entregó entre copas y risas la ganzúa de la ciudad en la modalidad de latón, que Gonzalo recibió con palabras divertidas y con una dosis de mandobles a la llamada antioqueñidad, como quien dice, al narcisismo regional. Me resultó un hombre simpático y afable, aunque algo impostado, y no volvería a verlo sino 2 o 3 años después en su casa de la Macarena en Bogotá, donde vivía con Angelita, una inglesa que cantaba gracias a la vida y llenaba de florecitas pintadas su refrigerador. Fue afectuoso, hablaba como si lo acabara de hacer con Dios. Se despachó contra la película La Naranja Mecánica por violenta y celebró con júbilo la visita de su amigo Eduardo Escobar. La racha de escándalos de los nadaístas, sus graciosos dardos a la tradición, que por supuesto tenían que ser exagerados, molestó a muchos desde una actitud conservadora. Que alguna vez hayan quemado libros, entre ellos María, la novela romántica por excelencia, era como incinerar el Corán en la Meca. Enardeció a la feligresía literaria. De otra parte, que en medio de un congreso de escritores católicos y muy creyentes, comandado por Eduardo Carranza, irrumpieran en misa y hurtaran unas hostias, enardeció esta vez a la feligresía religiosa, que era casi como decir a toda la ciudad. Eduardo Escobar recuerda que acusaron a Darío Lemos de haber pisoteado una hostia y que años después, cuando sufrió de gangrena en un pie, la beatería le señaló esa extremidad necrosada para decirle que era un castigo divino, pues con ella había cometido su acto iconoclasta. La respuesta de Lemos no se dejó esperar. No creo que las hostias sean tan infecciosas, en un agudo y auténtico desplante nadaísta. Una vez le dije a Lemos una frase de la cábala: no hay que jugar al espectro porque se llega a hacerlo. Me respondió: soy mi espectro, mientras intentaba echar a andar su silla de ruedas, su niquelada limusina. Según el poeta Felipe Agudelo Tenorio, el nadaísmo fue una escisión del catolicismo que más tarde regresaría a sus orígenes. Casi todos fueron seminaristas. Arango no lo fue, pero terminó más convertido que el Papa, en un camino que lo condujo a escribir uno de esos libros candidatos al Premio Nacional de la Tontería, Providencia. Decía Estanislao Zuleta: el sacrílego reconoce la religión cuando le da puñaladas a la hostia, porque nadie profana una galleta de soja. El primer volumen colectivo del nadaísmo se llamó 13 poetas. Incluía a Lemos, Mario Rivero, Amílcar U, J. Mario Arbeláez, X504, Eduardo Escobar, Humberto Navarro, Jaime Espinal, Gonzalo Arango, Elmo Valencia, Diego León Giraldo y Guillermo Trujillo. Más tarde se sumarían entusiastas Elkin Restrepo, David Bonels, Armando Romero y más fugazmente la excelente narradora Fanny Buitrago, cuando publicaron el libro De la nada al nadaísmo. Leída hoy esa primera antología, se advierte que los poetas notables del grupo inicial iban a ser X504, o sea, Jaime Jaramillo Escobar, Mario Rivero y J. Mario Arbeláez, y que quedarían buenos poemas, de algunos
otros dos de sus integrantes. En la segunda muestra se destaca Armando Romero, que es además el más riguroso ensayista del grupo. De Romero es este bello poema, Paisaje, sobre los espacios vejados de los suburbios. De ese paisaje que era nuestro ya no queda nada. Con una almohadilla borraron los árboles mohosos de tiza y a la dicha del cemento tiraron la poca hierba que se había trepado por las aceras. En las estrechas calles donde rondaba la penuria un acento de olvido se posó como gallinazo sobre la carne podrida y con los recodos del hambre en los cuales una prostituta o una puñalada esperaban con la hoja abierta, hicieron una especie de argamasa para los pilares de la ciudad. Lenta y discretamente le iban dando empujoncitos a la miseria hasta que la tiraron por detrás de la estación del ferrocarril. Por varios años, desde la amistad con algunos de los poetas nadaístas, me he pleiteado por consideraciones políticas y estéticas, fundamentalmente que no pocas veces se han tomado como caborreo. Solo he querido ser fiel a un precepto de Albert Camus, autor al que también admiran casi todos los nadaístas. La libertad es el derecho a no mentir, y a señalar tanto los vaivenes ideológicos de algunos como su excesiva autovaloración. En fin, quiero señalar la importancia de este movimiento que, sin verlo en blanco y negro, y con todas las contradicciones que ha tenido, fue una necesaria aventura que ayudó, con no poca valentía, a quitarle el carácter de fósil a la criatura costumbrista. ¿No qué? No, subes un poquito, Manuel. No fue mucho más, dicen algunos, pero tampoco mucho menos. En su momento cumplió con despertar a la juventud de una etapa de larga hibernación poética. Retrato de grupo de los poetas del INSIL. Esta es mi generación, la que viene luego del nadaísmo. Como ya lo he dicho, ha oído más nombres que una pila bautismal. Generación sin manifiestos ni programas. Diríamos que los poetas que se agrupan en este tiempo y que empiezan a publicar a partir de los años 70 varían según la interpretación y mirada que tenga quien los estudie o los reúna. En 1970, Jaime Ferrán publica en España la antología de una generación sin nombre, que fue el primer bautizo, e incluía a poetas como Henry Luque Muñoz, Álvaro Miranda, Augusto Pinilla, David Bonels, William Agudelo, Darío Jaramillo, Juan Gustavo Cobo Borda y el antiguo nadaísta El Restrepo. Luego, casi los mismos, publicaron la antología Oh, en Medellín, en el mismo año. En 1984, el panorama ha cambiado y hay algunas variantes en los agrupados por Harold Alvarado Tenorio, en una generación desencantada de los poetas colombianos de los años 70, publicado en 1985, y donde ahora aparecen José Manuel Arango, Giovanni Quesep y María Mercedes Carranza, entre otros. Jim Armstrong señala que estos poetas habían bebido principalmente de las fuentes inmediatamente anteriores al nadaísmo y los poetas asociados con la revista Mito, con lo cual se vuelve a establecer un carácter pendular en las influencias de los poetas colombianos. Se distancian de lo más cercano en el pasado para entroncarse con rumbos generacionales anteriores. Creo, como muchos otros, que luego de estas dos antologías empieza una gran diversidad de vertientes, que es también lo que sucede con los poetas nacidos en los años 50. No todos cantan la misma tonada, no hay una coral, más bien son autores que se deciden por cantar a capela, intentan crear una obra luego del marasmo del llamado Frente Nacional, la alternación por decreto del poder para conservadores y liberales, y de un hervidero social que ve el nacimiento del M19 con Jaime Bateman Cayón en la cabeza, un movimiento armado nacido tras unas elecciones que se consideran fraudulentas. Llega a la presidencia el conservador Misael Pastrana Borrero, opositor del general Rojas, vuelto a la arena política y al comando de la Alianza Nacional Popular, y se propicia entre los jóvenes una politización que por momentos se toca con las armas. También esta generación ve la irrupción refrescante de la primera Bienal de Arte de Coltejer en Medellín, con una importante presencia de artistas y críticos del mundo entero.
es cuando empieza un cierto auge del arte conceptual en Colombia, con figuras tan importantes como Bernardo Salcedo. Aparte de algunos poetas a los que he dedicado un capítulo, como María Mercedes Carranza, Miguel Méndez Camacho, Darío Jaramillo Agudelo, José Manuel Arango, Raúl Gómez Játin, tan importantes como los de Juan Gustavo Cobo Borda, autor de una prolija obra poética y sobre todo ensayística, Jaime García Mafla, Augusto Pinilla, Henry Luque Muñoz, Álvaro Rodríguez, Anabel Torres, Álvaro Miranda, Edmundo Perry o Elkin Restrepo, entre otros. Son poetas, personalidades estéticas muy diversas. María Mercedes Carranza, Darío Jaramillo y Juan Gustavo Cobo fueron coloquiales e ironistas en sus primeros libros, aunque luego deriven hacia un lirismo amargo. De esa primera etapa desenfadada e irónica de los tres poetas, habla muy bien este poema de Juan Gustavo Cobo Borda, titulado con un acerto de Rubén Darío, Colombia es una tierra de leones. País mal hecho, cuya única tradición son los errores. Cuya única tradición son los errores. Quedan anécdotas, charlas de café, caspa y babas. Hombres que van al cine solos, mugre y parsimonia. En palabras del comentarista y crítico Hernando Valencia Gelkel, el libro de Juan Gustavo Cobo Borda, Consejos para sobrevivir, es una obra corrosivamente crítica y amarga, con esa acerba que parece postular implícitamente un desbrozamiento, un despejar de caminos, acaso una liberación. En buena parte de su obra, Cobo se muestra descreído de la poesía y de la literatura, pero más aún de la acción política. Mientras mis amigos, honestos a más no poder, derribaban dictaduras, organizaban revoluciones y pasaban el cuerpo destrozado a formar parte de la banal historia latinoamericana, yo leía malos libros. Dice en su poema Perdí mi vida. En saludable contradicción es quizá el poeta que en las últimas décadas ha escrito más sobre la poesía colombiana, a la que considera engranada en una tradición de la pobreza. Su prolija labor de historiador y ensayista literario ha corrido a la par de su obra poética. Más de 30 libros, entre antologías y textos sobre pintores, dan cuenta de sus diversos intereses intelectuales. Otro poeta de esta generación, Edmundo Perry, escribe una extensa obra en la que sostiene un largo monólogo, irónico y lúcido, desde un Eros burlón con su entorno cotidiano. Su humor tiene un acento muy propio. Una víctima directa de su humor es el propio Edmundo Perry. Sin duda, cuando más eficaz y novedosa resulta su voz dentro de la poesía colombiana, es cuando establece una poderosa suerte de comercio con lo absurdo. Asunto pendiente. Nadie sabe nada de ese asunto, nos dijo sonriendo. Cuando le preguntamos, ya le habíamos preguntado si era blanco o colorado o la mancha detrás de un prisma mezclador. Mañana le preguntaremos si es fragmentario o explosivo y el año pasado si era goloso o si tenía cierto sabor a limón cortado. Y él nos dirá que nadie sabe nada de ese asunto sin dejar de sonreír. Me parece que esta generación de poetas del Incilio, con todos los alias o denominaciones que le hemos enganchado, ha sido bastante estudiada. Es una generación que sigue actuando en muchos casos, produciendo poemas y ensayos, y que en algunos autores se ha desplazado a la novela. He tratado, como testigo más que como protagonista, de hacer un balance personal como es el espíritu de todo el libro. Pero por ser, repito, uno más de los poetas del Incilio, un integrante más de esta generación polifónica diversa, prefiero también dejar unas sencillas pinceladas de grupo y destacar a quienes considero, con todos los riesgos que tienen los balances personales, sus más notables representantes. En estos autores, muchos de los cuales apenas se conocen personalmente, la poesía colombiana tiene un eslabón de voces propias, en una tradición que desde mito da muestra de una vitalidad que ha cambiado los usos del lenguaje y la manera de entender el hecho poético en el país. A veces estos acentos se dan desde un tono lírico, otras veces desde la ironía social, muchas más desde lo testimonial o de lo intimista, pero casi siempre, con contadas y respetables excepciones, desde una actitud refractaria a la llamada poesía pura. Parecen casi todos
autores en coincidencia con algo expresado por el resabiado crítico polaco Witold Gombrowicz, cuando dice, ¿por qué no me gusta la poesía pura? Por las mismas razones por las cuales no me gusta el azúcar puro. El azúcar encanta cuando lo tomamos junto al café, pero nadie se comería un plato de azúcar, sería ya demasiado. Es el exceso lo que cansa en la poesía, exceso de palabras poéticas, exceso de nobleza, exceso de depuración y de condensación que asemejan los versos a un producto químico. Esto lo creo firmemente y lo repito a cada tanto. Es algo por lo que han sentido aversión la mayoría de los poetas de mi generación, pero también por la desmesura vitalista. Ellos saben, otra vez con Luis Tejada en la memoria, darle el mismo rango estético a la rosa que a la zanahoria, al amor que al humor, a su apertura a otras artes y en buena medida una falta de sumisión frente a la uniformidad y el aturdimiento colectivo. A todas estas, siento que reaparece el fantasma lector. Abre y abanica una puerta, la cierra sin mucho estruendo y se va a buscar un café caliente en la tertulia literaria del buen gusto. ¿No recuerda que ya no existe esa casa de la Candelaria, donde una vez escuchó los poemas burlescos del Manuel del Socorro Rodríguez, fundador del periodismo? Lo siento salir como una sombra larga por el lugar que en el pasado eran caballerizas. Quizás siga molesto por la invasión de sus recintos. El fantasma del que hablaba. Bueno, mis amigos, ese es el ensayo inicial, tal vez es el más largo del libro, Sí. porque es como un prólogo que anuncia todo lo que vendrá. Luego se tomará grupo por grupo y personaje por personaje en una profundización en la poética de esos singulares autores que ya están aquí anunciados. Pero sé que después de tanto silencio, tendrán ustedes muchas cosas por decir o preguntar, entonces abrimos el espacio para escuchar de parte de ustedes sus aportes, sus inquietudes o lo que tengan a bien comentar. Manuel, creo que Juan Raúl Navarro, no sé si era anterior, tenía levantada la mano, creo que la bajó. Ya la El bajó. anterior. ¿El anterior qué? ¿Cómo que el anterior? No, es que Juan Raúl tenía la mano levantada, pero desde hace rato. Ya. Debía tener esa mano ya cansada porque es media hora ahí, mano arriba. Bien. Entonces, Rosaura inicialmente y luego Patricia Bonilla nos van a comentar algo. Adelante, Rosaura. Bueno, yo considero, Juan Manuel, que precisamente obras como la que acaba de compartir son lo que te hacen tan especial, tan profundo y tan cerca o mejor ungido de la poesía. Situación que es lo que irradia definitivamente el respeto, el reconocimiento y el saludo a su poesía y a su arte. Es una manera de contar la historia, ¿sí? Fragmentariamente con respecto a la poesía y a los diferentes movimientos. Hay quienes piensan que la poesía aparece de la nada, ¿no? Pero no dan cuenta de la existencia de una historia. Esto de los movimientos es un trasegaro absolutamente importante. Y precisamente el nadaísmo fue como una cortina que se cierra y se abre y desaparece. Tal vez, pienso yo, por la calidad de sus poetas, muy enamorados también como de la imaginación a la vez, pero también de la rebeldía. Es mi modesta opinión con esto. Eso para decirte que definitivamente este trabajo tuyo es una manera de contar la historia de una manera dinámica, alegre, contundente, con un recorrido de historia geográfico también, y que es muy válida no solamente
tenerla, sino leerla y discutirla, ¿no? Complementarla con lo que cada quien de los participantes de estos talleres pues puedan aportar desde la perspectiva de este recorrido del nadaísmo. Es netamente occidental como muchas escrituras más que se ha hecho, ¿no? Muchos nacimientos que ha tenido algunas corrientes de diferentes temas, incluso los políticos. De tal manera que yo celebro esta obra, ya había leído unos apartes, es una obra que me parece que es imprescindible para quienes escribimos o empiezan a escribir poesía. En este momento, y me surge una pregunta, Juan Manuel y Manuel. En este momento, ¿qué movimientos hay en boga, en camino? ¿Cómo está constituido? ¿Existen movimientos? ¿No existen? ¿O cómo estamos? No se peleen la pelea. Estamos peleándonos el silencio. ¿Cuál de los dos se queda callado? No, eh, la verdad, muchas gracias por tus conceptos tan generosos, pero yo no veo pues como un movimiento que se pueda llamar de tal manera, ¿no? Lo cual no me parece que sea empobrecedor, porque por lo contrario muchas veces son búsquedas que no necesitan pues el pretexto de un manifiesto para expresarse, entonces crea mucha diversidad. Ahora, esa diversidad es la que hay que mirar. Si vale la pena solamente por ser diversa o porque te crea realmente una estética. Y yo no veo como núcleos, como grupos realmente con intereses poéticos similares. Hay cosas que se tocan entre gente de una edad y de otra, pero yo no lo vería como un movimiento. Posiblemente no lo entiendo. Podrían decirse que porque no crean manifiestos, no, sino porque realmente encuentro que hay hay una gran diversidad y no necesariamente eso está hablando de una gran calidad estética. Hay de todo, como en todas las épocas, pero yo no veo como que haya un movimiento como tal. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Yo no sé, Manuel, qué opinión tenga, y ustedes también, por supuesto. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo que digamos, el siglo XX y entrando el siglo XXI ha habido como una explosión de individualidades en la poesía colombiana, algunas voces muy valiosas en su creatividad, en su propuesta, pero no hay como una agrupación. Yo quiero contar solo a manera de chiste una anécdota con Juan Manuel. Hace tiempo, no sé si él la recuerda, porque hace muchos años le dije, Juan Manuel, resulta que me están diciendo a mí y a unos amigos que somos rocacielistas por andar con roca, ¿no? Que somos rocacielistas y yo no sé si me están elogiando o me están insultando. Entonces Juan Manuel dijo, las dos cosas. Si te están diciendo así, tiene algo de insulto y algo de elogio. Esa anécdota un poco para referir, para hacer reír con el tema de si hay una generación o no, pero creemos que no, que es más, son más voces individuales. Sí. Sí, para terminar, para cerrar mi intervención, mira, es precisamente eso hacia donde yo voy, porque en lo que llevo recorrido de mi vida y esa parte de vida que le he dedicado a leer y a escribir los poetas y a escribir pues otro tipo de literatura, encuentro que hoy es muy prolífera la creación de poetas, poetas de diferentes tendencias, de diferentes gustos, de diferentes edades. Y me parece que es lindo porque la poesía sirve como de descarga de situaciones críticas mismas que vive el individuo como tal. Es como eso. Me alegro mucho, mejor que no hayan movimientos. Es buena posición, claro que sí. Gracias, Rosaura. Está en turno Patricia Bonilla. Tienes la palabra. Bueno, no, yo quiero manifestar mi
inmensa felicidad por haber escuchado la primera parte de Galería de Espejos. Estoy fascinada porque esto me lo contó un fantasma engañado que me llevó por un recorrido a través de toda la poesía colombiana, además de señalarme la situación social, la Colombia que vivimos. Entonces estoy verdaderamente fascinada. Me siento un poco angustiada, preocupada, porque digo, bruta, tantas cosas que no sé, tantas cosas que no sé, Ok. tengo que saber. Entonces estoy un poco asustada de confesarlo, pero yo, Estás como el filósofo Sócrates, no te preocupes, tanto sé que nada sé. bueno, así estoy. Solo agradezco al fantasma que entrevistó mi querido Juan Manuel, Ah, muchas gracias. que me enseñó tanto. Mil gracias, de verdad estoy fascinada. Gracias. No, pues muchas gracias por escuchar y por compartir de esas ideas que están esbozadas ahí, pues tomar caminos, senderos para la lectura de la poesía colombiana sin que sea un dictum, ¿no? Que no es sencillamente una opinión a través de ciertos periodos de la historia y de la historia del país y de la historia de su poesía. Gracias, Juan Manuel. Sí. Gracias. Bueno, Bueno, seguimos bien más. con Titania. Ta- ta- Ay, sí, Tatiana, qué pena ahí con mis juegos. Yo soy Tatiana, pero mi personaje ahí se llama Titania, entonces es como el juego de ese personaje con con mi propio nombre. Está muy bien. Bueno, pues yo pensaba, ¿no? Yo quedé también un poco pensativa en el sentido de que es muchísima información, a mí se me olvida todo rapidísimo. Me acaban de decir algo y ya, ¿qué fue lo que me dijeron? Pero creo que esta forma de narrar la historia, de contextualizarla, va dejando imágenes que se acuerpan, ¿no? Y me parece muy importante, especialmente con personas como yo, que se les olvida todo rapidísimo, porque, porque se transforma ese conocimiento no en algo teórico, histórico nomás, sino como el peso de la poesía en Colombia. Entonces, para mí es muy importante y quedé un poco aturdida en el sentido de que no solo del que no sé nada, sino en el hecho de que qué importante trabajar la poesía, saber de dónde venimos, todo lo que ha pasado en Colombia y la poesía que ha surgido, que se ha transformado, las ideologías políticas. Y, y lo que más me preocupa en este caso a mí es el rigor que me gustaría tener con ese trabajo con la poesía, porque sé que es muy importante y quiero hacer que la poesía sea algo valioso y que aún siga transmitiéndose en Colombia. Entonces, siento ese peso, pero también la alegría de poder trabajar con la poesía y de haber escuchado, digamos, esto de esta forma como tan dinámica. Así que muchas gracias. Pues es muy grato suscitar eso, Titania, muy grato para mí y ese reconocimiento, digamos, dentro de un marco que no es peyorativo hacia ti misma, que tiendes a olvidar las cosas, como nos pasa a muchos, a mí también, pero que quede como una gran pregunta, una gran interrogación sobre los caminos que ha tomado la poesía colombiana, pues me parece que es, yo creo que valioso, ¿no? Y que ahí irás encontrando precisamente en ese mapa más o menos construido aquí verbalmente, momentos y opciones. Hay un libro que se llama así, Momentos y Opciones de la Poesía Colombiana, no recuerdo los títulos, pero me parece que eso es lo que intento, mostrar esos momentos y esas opciones. Muchas Titania, gracias. gracias. Muchas gracias. Bien, está en turno Arturo. Tiene la palabra. Muchas gracias, poeta Manuel. Definitivamente me siento en clases en este taller. Es parte de las pretensiones de poder escuchar y aclarar este camino que ha seguido la poesía en Colombia, que ha suscitado tantas alteraciones en las sotanas
y en los escritorios de los directivos políticos de este país. Y estoy muy contento porque siguiendo la línea de la lectura, le van quedando a uno la trazabilidad de la poesía. Y afortunadamente he tenido la oportunidad de leer algunos libros también sobre la historia. Hay un libro muy importante que se llama Los poetas cuentan la historia, pero no a través de los movimientos, como en este caso, sino a través de los poemas que van relatando a través de los diferentes periodos de la historia de Colombia, los hechos, los acontecimientos. Entonces aquí me complementa muchísimo porque estoy viendo con claridad, digamos, aquí hablamos de fechas y hablamos de un movimiento tras otro, el anterior y el que luego surgió, etcétera. Le da a uno esa facilidad de entender cómo, además de seguir una línea de avance, también cierta ciclicidad en los movimientos políticos, en los movimientos poéticos. Y eso me genera una pregunta. En este caso, estamos hablando con poetas que han trascendido un siglo, del siglo XX al siglo XXI. Y me pregunto yo, ¿habrá algunas diferencias que hayan venido con el siglo? ¿O esa temporalidad en este caso no está remarcada? Eso sí me gustaría que lo comentáramos con los compañeros y por supuesto las palabras del maestro Manuel y del maestro Roca. Gracias. Sí, la pregunta es si después de que se cierra Galería de Espejos, lo paso yo a otros términos, el paso del siglo XX al siglo XXI ha implicado cambios en la manera de leer y de hacer la poesía en Colombia. Pues yo la verdad Sí, no lo tengo. exacto. Lo que pretendo es, hoy en día, es decir, los poetas que estamos intentando ser y los poetas consagrados, tendríamos, digamos, sin entrar en matricularnos en un movimiento, tendríamos alguna característica específica en la poesía, además de lo que ya dijo Rosaura, que sencillamente hay una diáspora de poetas sin ningún catálogo. Pues la verdad yo no he visto una cosa única en materia tendencial, que digamos que haya una tendencia única de un grupo, de un conglomerado generacional o no, sino hay pequeños espacios que cubren poetas de diferentes órdenes, pero no lo veo tan claro como para precisarte eso, sino que veo que hay poetas inclusive que en su propia obra atienden a varias estéticas, ¿no? Pero realmente también es que lo que yo hago aquí es una mirada más que un balance. Y esa mirada, pues, yo la puedo registrar porque es mucho espacio de tiempo el que ha transcurrido. Si uno, este libro mío, pues, que despega precisamente con la altísima poesía de la madre Josefa de Castillo hasta nuestros días, el acumulado es diferente al acumulado con los poetas más recientes. De todas maneras, yo he leído cosas muy buenas, muy interesantes, muy interesante es una palabra un poquito peyorativa, muy llamativas, poderosamente llamativas, en gentes de diferentes grupos y de diferentes generaciones, pero no de una manera tendencial, ¿no? Porque si a mí me pusieran a hacer una antología, digamos, de los poetas nacidos a partir de los años que 80. En el cambio del siglo, sí. Sí, en el cambio de siglo. Yo creo que yo me le mediría, porque yo no soy capaz de asumir una cosa de esa sin un mediano conocimiento, y de lo medianamente que conozco de la poesía colombiana de estas generaciones, encuentro que hay cosas muy valiosas. Y también
un arsenal de cosas porque se ha disparado mucho el interés en la escritura de la poesía y muchas veces de una manera fraudulenta, de una manera pues, emotiva y nada más, ¿no? Donde no prima ni mucho el carácter racional, pero tampoco ni el intuitivo. Yo creo que hay muchos poetas por centímetro cuadrado y lo dominante, como siempre que ocurre una cosa muy masiva, es que haya cosas que no se puede demostrar la cantidad como calidad, la cantidad como un momento importante. De Sencillamente es un acuerdo. fenómeno raro que hay que decantarlo y esperar un tiempo, ¿no? Pero De ya digo, acuerdo, de acuerdo, yo leía este ensayo tuyo y hay una frase que dice que hay muchos versos, poca poesía. sí, eso pasa mucho, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, hablabas de una antología de los poetas colombianos de ahora, ¿cómo dijiste el título? El título es Los poetas cuentan la historia. Ah, sí. No lo conozco, fíjate, y me interesa además. ¿Cuál es Sí, el? es un libro voluminoso porque comienza con la poesía indígena, con Yurupari, y viene a terminar en finales del siglo XX, con la poesía contemporánea. ¿Quién es el Entonces autor o los autores? hay un largo recorrido. Ese libro, digamos, fue un trabajo eh, de varios poetas, entre ellos, es que se me olvida el nombre, perdóneme, se nos murió el año pasado, este poeta, no lo tengo. Eh, Robinson Quintero, de pronto. Robinson, con Robinson, Robinson Ah, Robinson de Quintero, Robinson. que los poetas encabeza cuentan la también historia. ese libro. Ah, ya Es sé igual cuál muy es. parecido a este. Sí, ya sé cuál libro es, claro, ya. Es Colombia en la poesía Colombia en la poesía colombiana. colombiana. Ah, sí, sí, sí. Exacto. Y los Sí, poetas cuentan la historia, exactamente. claro, de Robinson, sí, claro, claro. Es un buen aporte, sí. Una gran Entonces, compilación. Claro. sí, ¿no? Perfecto, estoy feliz, contento porque estoy en la salsa y si algún poema mío sirve para publicar, pues estaré mucho más feliz. Qué bien. Gracias. Ah, gracias a ti. Carlos Julio, por favor. Gracias. Eh, bueno, maestro, esto como de las escuelas, que otros de pronto mordazmente llaman capillas poéticas o literarias, es como muy también de lo que se ha llamado la modernidad, ¿no? O sea, esta época que se pensaba que era de progreso y de cambio constante, y entonces se pasaba como de un nivel a otro, se supone que también a nivel estético y a nivel literario. Yo veo que usted hace muchos guiños en su escrito, porque no es un escrito específicamente ni histórico, ni tampoco es algo que simplemente se ciña a lo prosaico, a la prosa, sino que tiene mucho contenido poético y también muchísima ironía. Entonces, en ese sentido, lo que me parece que está haciendo, o le pregunto si un poco es ponerse en ese tránsito entre esa época en la que como que ya no son posibles las escuelas, de alguna manera quienes han intervenido ya lo han mostrado, ya no son posibles como esas capillas literarias, y una nueva época en que las expresiones estéticas son muy variadas y también tienen muchísimas voces y no pueden ser como tan fácilmente reunidas dentro de un canon o dentro de una escuela o tradición. No sé si de pronto es como la apuesta que usted haga en el ensayo de hacer un poco como ese tránsito entre lo que se ubicaba dentro de una escuela y lo que ya no puede ser metido dentro de esa un poco camisa de fuerza, digo yo. Y pues también le pregunto, maestro, gracias. Bueno, pues en que haya sido un propósito muy racional, muy meditado, muy pensado, sí hay algo de eso, ¿no?
del intento, digamos, de desbrozar un poco en el semejante bosque de voces y de palabras con el nombre de poesía, porque es un fenómeno muy amplio, como pocas veces en la historia de Colombia yo veo que el número de poetas, ¿no? O de personas que escriben poesía. Pero yo creo que eso lo decanta el tiempo, pero no hay una medida, ¿no? No hay una medida, digamos, para mí, que yo pueda establecer como cronológica o de manera tampoco estética, de grupos que tengan una conformación alrededor de una poesía con una estética particular, ¿no? Hay mucho coloquialismo, mucho, y hay también veo mucha autoevaluación del ser humano que escribe poesía, como una sobrevaloración del poeta y de la función del poeta. Y en eso seguramente hay que esperar que se decante para saber realmente cuando Whitman se canta a sí mismo, se está cantando a sí mismo, pero también a los demás. Y en este caso encuentro que hay mucha preocupación de tipo personal, ¿no? Como me decía alguien muy burlescamente, un poeta del Caribe, mucho ombliguismo, mucha preocupación por lo que yo soy o quiero parecer ser. Eso seguramente ha pasado en todas las generaciones y en todas las épocas, pero ahora lo veo como algo muy constante. Bien, gracias. Erasmo, por favor, ya se nos va acabando el tiempo, pero creo que alcanzamos una o dos intervenciones más antes de cerrar. Bueno, muchas gracias. A ver, escuché con mucha atención y seguí la lectura. Me pareció una forma ingeniosa de usar el fantasma, usar el pretexto del fantasma para narrar de una manera agradable, una manera bonita, un estilo muy particular, toda esta cantidad de información que, como ya decía Juan Manuel, es muy amplia, y entonces de esa manera lo hace ameno. Me llamó la atención que al comienzo hay mucha relación con el fantasma está allí presente y hay mucha relación, pero en algún momento del texto, ya como hacia la mitad tal vez, ya el fantasma se queda por ahí, se olvida el fantasma, y entonces ya arranca una narración ya propiamente como académica, ¿no? Contando, y el fantasma vuelve a aparecer solo al final. Al final aparece el fantasma, ¿cierto? Entonces, me hubiera gustado mucho que ese fantasma no se hubiera ausentado de esa relación con el narrador, ¿sí? Porque es que eso le da mucho encanto, eso le da mucho encanto. Y al ubicarlo en la parte de la Candelaria, con estas casas históricas y toda esta cosa, eso le da un toque de magia, y es muy bonito. Bueno, veo que es un análisis generoso, ¿cierto? De todo lo que Juan Manuel conoce sobre toda esta historia, ¿cierto? Es un trabajo dispendioso, muy valioso. Hay una actitud crítica, pero también una actitud bondadosa de reconoce méritos, pero también llama la atención sobre aspectos que hay que llamarlo, según el autor. Tiene un gran contenido histórico muy interesante, enormemente interesante, de tal manera que nos hace un viaje. Esta lectura sí verdaderamente nos da el bonito ejemplo de lo que es viajar a través del libro, estando uno sentado y cómodamente sin las incomodidades de viajar de verdad. Entonces hace un viaje por la historia literaria de Colombia. Muy bien, me parece maravilloso, Juan Manuel, y le agradezco que nos esté compartiendo este enorme trabajo, y pues será un placer tener el libro para leerlo con detalle y poderlo disfrutar en su plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Erasmo, muchas gracias. Creo que Juan Raúl va a participar. Adelante.
Gracias, Juan Manuel. Sí, yo quiero preguntarte si este libro, del que dejas muy claro que no pretende ser un canon, sino que es una visión personal eh, sobre la historia de la poesía colombiana, eh, pues supongo que ha tenido reacciones elogiosas y también reclamos. Y pienso de pronto en esa jauría de egos en el que se mueven muchos poetas que se pudieron haber sentido ninguneados, si has tenido reclamos aireados respecto pues no sé, ahora pensé que no se menciona a William Ospina, a Jaime Claro. Jaramillo no se le dedica un capítulo, claro que a Jaime no creo que fuera de reclamos, pues, pero pienso que pudo haber generado incomodidades y nos gustaría que nos hablaras un poco de eso. Sí, yo no las he sentido mucho, pero Jaime Jaramillo Escobar sí está registrado de una manera muy amplia, ¿no? Sí, Y sí, pero no como, te le dedicas un capítulo, ¿no? sí, un capítulo completo, de los más Bueno, es que ahora que sobresalientes. leíste, yo no he leído todo, he leído buena parte del libro, Claro. pero ahora que no leíste, mencionabas a los poetas que les dedicabas un capítulo y no había a Jaime Sí, entre ellos. hay un Y capítulo bueno, sobre él muy importante, como lo más sobresaliente para mi gusto, para mi manera de entender del dadaísmo, sí, sí. Y William Ospina es que no, a mí nunca me ha interesado como poeta ni como ensayista, y, y realmente pertenecería a la A última una etapa, generación a la última posterior. generación posterior que no está estudiada pormenorizadamente de acuerdo a poetas individuales, y que hay inclusive una muestra de poemas de estos poetas, ¿no? Mm, Pero la verdad, no tengo un capítulo sobre William Ospina. No me amerita para mi gusto, para mi entender, un capítulo. okay, Pero el gracias. único que ha manifestado un enojo enorme por no haber sido incluido en ese libro soy yo. Sí, porque yo creo que de todas maneras, pues, eh, un trabajo de estos exige pues cierta generosidad porque Claro, son inevitables los roces y los claro. distanciamientos entre los poetas. Entonces yo creo que, pues, que en ningún momento hubo revanchismo al escribirlo. No. La verdad, nunca, es decir, yo no conozco muy bien, muy a fondo la obra poética de William Ospina, más su ensayística, y no tengo muy buenos conceptos en general sobre su obra, Sí, pero no. eh, y mucho menos sobre su poesía. La poesía de él me parece una poesía, no sé, como que también he podido señalar esto para refutar la idea que se tiene de que sea un gran poeta, pero la verdad no sé, no me ameritó, es que hay cosas que son también de apetencia, ¿no? Y a mí me produce una inapetencia total, Whitman opina. Muy Ok. bueno. Chicos, nos da pena con ustedes, pero estamos ya cerrando sesión. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Yo quiero finalizar como a modo de conclusión con un poema que dice así, dice: Los consagrados del eco, premiados con elogios de amistades convenientes, aplausos comprados por los turnos de tarima, tibiezan el tejido escrito que camufla las posturas, que camufla las posturas, que camufla las posturas. Aplausos internos a los ecos del ego que silencian las voces más allá del ombligo, más allá del ombligo, más allá del ombligo. Yo prefiero el día, perdón, yo prefiero el filo del día a día, la página deudora de palabras, la ausencia eterna de saber lo que hace falta, lo que hace falta, lo que hace falta. Ese es un poema de María Alejandra García, una participante del taller del año pasado, que salió publicada en la antología
del año pasado. Y fue producto de todos los ejercicios que se realizaron a lo largo del taller con Juan Manuel Roca. Estimados, ha sido un verdadero placer escucharlos, ha sido un verdadero placer escuchar nuevamente a Juan Manuel Roca, a Manuel Pachón. Les recordamos que por favor no olviden unirse al curso. Ahí se van a colgar los materiales de lectura y se van a colgar los videos por si en algún momento no pueden asistir o por algún momento llegaron tarde o se tuvieron que ausentar. Es importante que lo hagan, ¿vale? Y para que estén también muy pendientes de los mensajes que publicamos en el grupo. Las personas, volvemos a reiterar nuestra insistencia, los que no han hecho su formalización de matrícula, por favor diligenciarlo en el transcurso de la semana. Y pues nada, estamos despedidos y no sé si Juan Manuel y Manuel quieran decir algo para despedirse. No, para despedirme solamente, a contraria de que sea una despedida, más bien un saludo, ¿no? Como si estuviéramos iniciando hoy la sesión hoy, porque ha sido muy grato, digamos, la diversidad de miradas sobre el asunto, todas respetuosas y serias, y me parece que es el camino a seguir. O sea que lo primero que tengo que decir es que muchas gracias, que me siento muy bien acompañado y que ojalá de todo esto vayan quedando algunas cosas, algunos sedimentos pues alrededor de lo que ha sido la lírica en Colombia y de otras líricas que también leeremos alternadamente sobre algunos tópicos o temas. Vale. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Gracias a Manuel. todos. Muchas gracias a todos. Con gusto. Gracias. Bueno, Gracias, un abrazo. gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Saludos. Muy buena noche. Feliz noche, feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.